El psicoanálisis fue, como toda disciplina, fruto de su tiempo. Sus ideas de progreso hacia la cura y ansia de descubrimientos estaban empapadas de positivismo. Su noción de aparato psíquico, cuyo desarrollo se describe como algo que va de menor a mayor complejidad, rebosaba de evolucionismo darwiniano. El conflicto económico de fuerzas intrapsíquicas entre inconsciente y conciencia era propio del hegelismo. Todas ideas que se respiraban en la sociedad victoriana donde transitaba Freud a principios del siglo XX. La vida de la burguesía victoriana, primeros conejillos de India del psicoanálisis, transcurría en ambientes donde los placeres y las gratificaciones socialmente aceptadas exigían una decodificación simbólica acentuada, relegando el goce a grandes esfuerzos intelectuales. Esto es, para llegar al placer o goce era necesario un trabajo intelectual arduo. Si bien existía mucho tiempo de ocio, el mismo era utilizado para cultivar el intelecto. El acceso al mundo simbólico de la lectoescritura era indispensable para entender y sociabilizar en el entorno cultural que rodeaba a estos individuos, potencializando ciertos procesos de simbolización que la técnica psicoanalítica supo captar y categorizar dentro del funcionamiento primario del denominado aparato psíquico. El psicoanálisis victoriano trabajaba entonces con el lenguaje, un lenguaje lleno de símbolos recurrentes que surgían gracias a los procesos psíquicos que los sujetos cotidianamente activaban ante la presión y coerción del sistema social burgués. La consulta psicoanalítica consistía en enfrentarse a arduas horas semanales de análisis discursivo intenso. Se trataba de un proceso largo, fatigoso, sufrido, que implicaba enfrentarse a la más extensa introspección. Podríamos decir que en sus orígenes el método psicoanalítico trabajaba entonces como una máquina de hacer churros, donde la masa estaba previamente preparada por los procesos de simbolización para poder ser en cierta medida transformada en un producto homogéneo, adaptado a la norma, debido al efecto profiláctico y la noción de normalidad que incurría en ese entonces. El psicoanálisis producía, metafóricamente hablando, churros, aunque diferentes en tamaño y forma, dependiendo de la masa, el pasaje por el dispositivo y el corte. Pero ¿qué pasaría si en vez de una masa elaborada para churros introdujésemos en la máquina una masa apelmazada como la de los ojitos o una elastizada y líquida como la de la pizza? ¿Y si intentáramos hacer pasar un refresco cola a través de ella? La modernidad creó las ciudades, las fábricas y con ellas al tiempo como medida estandarizadora de la existencia humana. Para acceder a los privilegios que la tecnología de la producción en masa prometía, debía existir un gran porcentaje de la población con acceso a los procesos de adquisición de códigos simbólicos como la lectoescritura y las matemáticas básicas, para obtener así la capacidad de operar la tecnología que posibilitaba este supuesto desarrollo. Einstein y su teoría de la relatividad especial, con su espacio y tiempo curvos, fueron fruto de un contexto sociocultural que devino en paradigma, necesario, entre otras cosas, para capitalizar los espacios temporales y docilizar los cuerpos y las mentes a la vida asalariada. A su vez, utilizando el término introducido por Judith Butler en El género indisputa, performativamente, a partir de estos discursos de verdad, devinieron diferentes corrientes científicas, filosóficas, epistemológicas y artísticas que retroalimentaron los propios paradigmas. El psicoanálisis fue apadrinado por muchas corrientes de pensamiento o discursos de verdad. Un fuerte ejemplo de esto fue el surrealismo, pues captaba la atención de estos paradigmas que ganaban lugar desde las ciencias duras, donde nada era constante o estático. Todo parecía ser masa de churro, o al menos una masa que al pasar por la máquina transmutaba de alguna manera. El mercado vendía máquinas de churros, había demanda de máquinas de churros, y no solo la burguesía compraba máquinas de churros. Hoy, la física cuántica y la imprevisibilidad de las partículas, el experimento de la doble rendija y la teoría del todo, parecen describir una forma azarosa de transitar los espacios, llenos de gratificaciones y placeres exentos de esfuerzos o procesos previos. Se es si se vive. Así como un fotón individualizado puede existir solo si es medido en el aquí y ahora, el mercado parece apuntar a que solo importa el momento, el goce individual y narcisista de este aquí y ahora. El mundo conspira a tu favor, vive tu leyenda personal, dice Coelho en su bestseller El alquimista. Corren pues tiempos de consumo de productos exacerbado, desmedido, donde malestares y ansiedades se funden y tienen la presunta posibilidad de ser calmados o adormecidos a través de diversos métodos accesibles por medio del dinero. Psicofármacos, alcohol, drogas ilegales, viajes, productos orientados a cada elección identitaria predefinida, etc.,
son formas socialmente aceptadas y que al mismo tiempo ejercen presión social a la hora de calmar la angustia. La frustración es infravalorada, preferentemente evitable y sustituible. Siempre es mejor cambiar de actividad que obtener un fracaso. Las gratificaciones son casi instantáneas, perdiendo terreno cualquier acción o diligencia que la anteponga a cualquier esfuerzo previo. La imagen explícita cobra protagonismo frente a la codificación simbólica del lenguaje escrito. Los procesos de simbolización, por ende, parecen ir cambiando respecto a generaciones anteriores, aunque coexistiendo aún con antiguas formas gracias al esfuerzo constante de entes sociabilizadores tradicionales y en mutación, como la educación formal o la familia. Las disciplinas se especializan emparentándose unas a otras, pero alejando a cada especialista del conocimiento total en sí mismo. Se sabe mucho de poco. La lectoescritura ya no es un medio indispensable para moverse en el entorno cultural como lo era para la burguesía victoriana, o un método para apropiarse de las tecnologías que promueven el desarrollo de la producción como lo era en la modernidad. Los procesos de simbolización parten hoy de imágenes que pueden ser decodificadas de forma casi universal e instantánea, siendo el lema del mercado producir aparatos audiovisuales de manejo lo más intuitivo posible. ¿Quiere decir esto que la mente humana está en detrimento? ¿Que todo está peor que antes? Antes de contestar, tal vez valga la pena recordar a Cervantes, cuando hace más de 400 años parodiaba en Don Quijote la creencia popular de que leer libros de caballería iba a convertir en idiotas o locos a las generaciones venideras. Podríamos afirmar entonces que los procesos de adquisición del lenguaje, la capacidad de simbolización y comunicación están cambiando al compás de las nuevas tecnologías, como en su momento cambiaron gracias a la imprenta. Mas sería apresurado y a todas luces descaminado teñir este hecho de fatalidad. La masa para churros escasea, la demanda de máquinas de churros decrece. Los churros ya no se ven tan seguido y para satisfacer el apetito creciente, los microondas o freidoras del McDonald's vivencial del aquí y ahora parecerían ser más idóneos. Así vemos reflotar nuevas corrientes pseudopsicológicas, donde se toman conceptos amplios indefinidos como el de amor, como herramientas metodológicas de trabajo, o corrientes donde incurren elementos de pensamiento mágico egocéntrico infantil, como que el mundo gira en torno a cada sujeto, o donde malinterpretan conceptos científicos en boga, como el de la energía, para explicar los fenómenos de la conducta humana. No es de extrañar que las constelaciones familiares llenen mejor el vacío existencial que implica para el hombre posmoderno reconocer que las religiones solo son una forma de sobrellevar el miedo a la muerte y desmentir la angustia hacia lo inconmensurable que el psicoanálisis. ¿Habrá que desistir entonces en el empleo del psicoanálisis como proceso terapéutico? ¿Tendremos que darlo por un discurso de producción de verdad obsoleto? ¿Habrá tal vez que insistir en la rigurosidad de su método de alta frecuencia y de pacientes analizables no universales? ¿Habrá que modificar su técnica o su método a los tipos de pacientes y tiempos que corren? Es muy común escuchar entre psicoanalistas jóvenes la opinión de que cada vez consultan más trastornos y menos neuróticos, de que por lo general lo que se busca en las terapias son soluciones a problemas puntuales y de que de no resolverlos en un tiempo corto se termina por optar por corrientes o métodos diferentes o alternativos al psicoanálisis, como el conductismo, la gestalt, los registros akáshicos, la lectura de iris y un gran etcétera. Es como si solo se contara con la máquina de churros, cuando tal vez lo que Freud intentó fue dar una clase de cómo aprender a amasar a mano. ¿Podrá prescindirse de la máquina de churros? ¿Se amasarán tortas fritas? Hasta aquí va el video de hoy. Espero haber invitado a reflexionar y pensar un poco sobre la realidad del psicoanálisis actual. Si les gustó, den pulgar hacia arriba, suscríbanse al canal, dando pie a que siga generando contenido de esta u otras índoles. Muchas gracias.